Gratitud a cada dos hermanos, gratitud a nuestro Padre Celestial que ha hecho posible esta semana de grandes bendiciones, de grandes iluminaciones en el desarrollo de esta conmemoración de la visión del gran conflicto. Nos llena de gozo poder haber contribuido como pueblo para que el pueblo remanente sea dirigido hacia lo que el Cordero quiere, hacia donde el Cordero quiere dirigirnos en este tiempo final. ¿Sí? Para mí es muy bonito entender esto, hermano, de lo que he comprendido de la visión del gran conflicto, y es un gozo compartirlo para beneficio del pueblo del Señor, para motivar la investigación, para motivar el estudio de la profecía. ¿Sí? Así que vamos a continuar hoy en la conclusión de esta serie, y tenemos una obra grande por hacer y poco tiempo para hacerla. Así que estén allí. Vamos a leer dos pensamientos, uno de la Biblia y uno del Espíritu Profecía, el hermano que nos va a compartir el texto de Timoteo, ¿sí? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Muy bien. ¿Cuántas cosas debe procurar un verdadero siervo de la 11ª hora? Con diligencia. Número uno, presentarte como aprobado, no por los hombres, Aprobado. Ujú. no por los hombres. No esperemos que los hombres nos aprueben. Busquemos la aprobación divina. Amén. Cuando prendan el micrófono, hermano, apáguenlo enseguida porque si no se nos daña la grabación. ¿Sí? Ese texto como obrero y que usa qué, hermanos, usa, Bien la palabra de verdad. ¿usa qué? Usa bien, tengo yo. Bien la palabra. Usa bien, porque hay Expone personas que están, bien. usa bien la palabra, la verdad presente, usa bien la verdad presente, ¿sí? Porque eso es lo que hace, lo que quiere el Señor, porque hay personas que están usando mal la verdad, la están usando para engañar, para engañar, autoengañarnos. Y aquí es donde estamos invitando a la oración, porque necesitamos el ayuno. ¿Por qué? Porque necesitamos las armas espirituales para cumplir el propósito del Señor. ¿Sí? Y entonces vamos a leer otro pensamiento que está aquí en el libro de hermana Silvia. ¿Nos puede compartir el pensamiento? Sí, señor. Testimonio para ministro, página 232. Dice, una obra para todo verdadero discípulo. Todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra para que realizar. Dios ha dado a cada uno su obra. Unos pocos están señalando ahora el rollo de las profecías, Oiga, unos que se pocos. cumplen, sí, que se cumplen rápidamente y están proclamando el mensaje. Preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Amén. Este no es tiempo para que los mensajeros de Dios se detengan para apuntar a aquellos que conocen la verdad y que gozan de todas las ventajas. Vayan vayan ellos a levantar el estandarte y dar amonestación. Y aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán las solemnes amonestaciones. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Y está hablando del fuerte pregón, hermana Silvia. Así es, Está pastor. hablando del fuerte pregón del tercer ángel. Es en el que estamos nosotros ahorita introduciendo. ¿Listo? Ahí tenemos motivaciones de parte del Señor en su revelación presente para el remanente final. Vamos a buscar, amados hermanos, Apocalipsis 12:17, ¿sí? Y 14:12. Vamos a seguir, tratar vamos a leerlo otra vez porque es el texto base que hemos estado cubriendo
y el 14:12 de Apocalipsis. Rapidito, hermanos. 12, Apocalipsis 12. 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, esa palabra tienen ahí en el 12:17, está conectada con Apocalipsis 14:6. Ellos, allí dice, vi otro ángel que tenía, ¿sí? Que tenía el evangelio eterno. Acá dice que tenía, los que tienen, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? El espíritu de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces, hermanos, es más, el espíritu de profecía es el precursor de los dones del Espíritu. Primero llega el espíritu de profecía y luego llegan los demás dones del Espíritu, porque es el que prepara el pueblo, es el que prepara al recipiente para que reciba la manifestación creciente del Espíritu. Ahora, esa palabra tienen en ese contexto, hermanos, cuando tengan tiempo, por favor, leer la introducción del libro primeros, se llama Dones Espirituales, la tercera sección del libro Primeros Escritos. Por favor, se llama Marco Histórico y la introducción que fue escrita por el pionero R.F. Cottrell. Cottrell fue uno de los pioneros del gran movimiento adventista y él escribió lo que conocemos como una apología del don profético, muy completa, tan completa que Ellen White lo introdujo aquí, y aquí está el crédito, R.F. Cottrell. Y aquí nos dice claramente, amados hermanos, que el don de profecía, ¿sí? El don de profecía es el que trae a los demás dones, ¿sí? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero el testimonio de Jesús incluye todos los dones de aquel espíritu. Estoy leyendo el último párrafo de la apología que está aquí, página 182. Dice Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Estoy leyendo aquí, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confiado a vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Cristo fue confirmado en la iglesia, y aquí está hablando de Primera de Corintios 4-7. Primera de Corintios 4-7, ¿sí? Entonces, aquí dice Apocalipsis 22:9. Ahí hay una relación también al don profético. ¿Podemos leerlo, hermanos? ¿Sí? Apocalipsis 22:9. ¿Cómo dice? Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahí está. ¿Sí? Soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Comparando un pasaje con otro,
notamos la fuerza de la expresión, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero el testimonio de Jesús incluye todos los dones de aquel espíritu. Entonces, cuando dice la palabra aquí, tienen los mandamientos de Dios y guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice, guardan los, y es importante esto, hermano, guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? Vamos a leerlo así, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, miren, esta palabra fe de Jesús en este texto, lo dejo para que lo investigue. No se ha logrado comprender qué significa esta palabra. Hay muchas aplicaciones sobre este texto. Pero aquí está hablando, amados hermanos, guardan. Aquí noten, ahora noten, por ejemplo, puede ver la progresión de esto. Apocalipsis 12:17 está mostrando la visión del gran conflicto y dice, guardan los mandamientos de Dios, perdón, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué? Y tienen la fe de Jesús. Tienen la fe de Jesús, el espíritu de la profecía, ¿listo? El testimonio de Jesús. Ahora, el testimonio, ¿cierto? Muy bien. Ahora, mira Apocalipsis 14:12. Ya no, aquí no tienen. Aquí dice, guardan los mandamientos de Dios y la fe de qué. Está guardando. Ahora, son custodios. Este grupo, el grupo del tercer ángel, tienen una obra, o sea, son custodios. Porque aquí no está hablando de que es que yo saco pecho porque soy parte de ese pueblo. No, hermano, es que la palabra ahí está custodio. Guardan es custodiar, porque Él nos dio a custodiar su ley y su revelación. La fe de Jesús en el contexto está hablando de la fe de Jesús en el fin del tiempo. ¿Cuál es la fe de Jesús en el fin del tiempo, hermanos? El mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, tenemos que tener la fe del mensaje del tercer ángel. No es tener la fe que tuvo Jesús, como dice, claro, si yo acepto, lógico, hermano, yo no puedo decir que voy a tener la fe que tuvo el Hijo Eterno. Lo que puedo es guardar la fe que Él le dio al remanente. Y eso tiene que ver, hermanos, eso tiene que ver con Judas 1:3. Si quieren leemos Judas 1:3 para que alguno que busque rapidito, por favor, y podamos leer este texto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, fíjese, guarda la fe que fue dada ¿a quién? A los santos. Somos custodios. Fuimos llamados a defender, a proteger, a promover una fe que recibimos de parte del Señor en el fin del tiempo, que es la fe del tercer ángel. Tiene esa característica, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 22 dice, Apocalipsis 19:10, pues vamos a leerlo aquí. Apocalipsis 19:10, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, conservan, retienen el testimonio de qué? Retienen. Tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 22:9. Dice así ahora también, repite más, es ameno, dice. Dice tus hermanos los profetas, los que retienen. Apocalipsis, ¿qué dice 19:10? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 22:9 habla de este grupo que retiene, que logró conservar hasta el último momento eso que el Cordero le dio al remanente en el fin del tiempo. Ahora note, la palabra tienen el testimonio de Jesús
La palabra está en un presente continuo. Tienen el testimonio de Jesús, está en un presente continuo. ¿Qué significa, hermanos? En el caso es que se nos dio, se nos está dando y se nos va a dar hasta que la gracia termine. O sea, el espíritu de la profecía, el don profético, no es algo que nos fue dado. Es algo que nos fue dado, que lo tenemos y que se está manifestando hoy en el pueblo y que se va a manifestar en el pueblo ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta Cuando que la Cristo gracia vuelva. se cierre, hasta que se dé el fuerte pregón del tercer año. ¿Me entienden? Entonces, cuando dice que tienen, hermano, esta palabra está en un presente continuo, porque el Señor al remanente le dio el don profético. Escuche, hermanos, le dio el don profético, le está dando el don profético y le va a dar el don profético hasta que se cierre la gracia y se dé el fuerte pregón del tercer año. O sea, lo que el remanente necesita para dar el fuerte pregón final del tercer ángel ya se nos dio. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo funciona el don profético? Primero que todo tenemos que mirar esto. El don profético se manifiesta para inspirar y revelar. Inspiración y revelación. Cuando apertura, Él se manifiesta en la iglesia para inspirar y revelar. En el cumplimiento profético. Luego el espíritu de profecía se va a manifestar para iluminar la inspiración y la revelación que Él dio en el inicio de la apertura. Por ejemplo, ¿cuál fue la obra del Espíritu Santo en los días de la Reforma? Vamos a tomar este ejemplo. ¿Inspirar o revelar? No. Vino a iluminar la mente de los siervos fieles de aquel entonces para que comprendieran la inspiración y la revelación presente, que era el Nuevo Testamento. ¿Entienden, hermanos? O sea que el don profético tiene dos funciones básicas. Primero, inspira y revela. Digo cuando inspira porque en el caso, por ejemplo, la Biblia fue inspirada, pero también hay revelación. Y cuando digo revelación es porque hay visiones. Visiones. Son revelaciones. Pero a veces hay inspiraciones. La Biblia fue inspirada y revelada, hablando del Nuevo Testamento. Pero luego en la reforma, en el tiempo de apostasía, el Espíritu se manifiesta para iluminar la mente de los verdaderos siervos del Señor para que comprendan, para que le den el sentido, para que usen bien la palabra de la verdad presente. En el caso de nosotros, el remanente del fin del tiempo y el trabajo de los obreros de la 11ª hora, el Espíritu ya se manifestó en el gran movimiento adventista para inspirar. ¿Y para qué más? Y para revelar las visiones y las inspiraciones que recibió en este caso. ¿Quién fue? Ellen White. Ahora, hermano, yo le pregunto, ¿qué hubiese hecho usted si hubiese recibido las visiones y las revelaciones que Dios le dio a Ellen White? Si usted hubiese sido el que hubiese recibido eso, ¿qué hubiese usted? A veces juzgamos y criticamos. Hay gente que no acepta el don profético manifestado en Ellen White. Y yo le pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido usted a quien Dios hubiese escogido para hacer lo que hizo, lo que Dios llamó a hacer a Ellen White? Póngase en el zapato de ella. Porque ahora, entonces, en este tiempo de apostasía final, hermanos, porque noten que en el tiempo del remanente inicial se da la apostasía alfa y ahora se va a dar la apostasía, ¿qué? Omega. Estamos en la apostasía omega. Entonces, ¿para qué va a venir el Espíritu ahora, hermanos?
para dar visiones y para dar revelaciones, para dar inspiraciones. Para iluminar. Va a iluminar, escúchese, va a iluminar la revelación presente, en este caso el espíritu de la profecía. Por eso Apocalipsis dice de este grupo 22:9, los que retienen, ¿qué cosa? Los profetas que están diciendo por ahí que hay profetas. Hermanos queridos, si Apocalipsis 22, Apocalipsis 10, Apocalipsis 11, Apocalipsis 10, 11, es necesario que profetices otra vez. Ahora, por ejemplo, hermano, ¿cómo estamos llamados nosotros a profetizar en el fin del tiempo? En este caso, tenemos que buscar con ayuno y oración la iluminación del Espíritu para poder dar el toque certero a la revelación y a la inspiración que Dios le dio, en este caso, a Ellen White, y esas visiones están basadas en los profetas anteriores, lo que estábamos diciendo en el primer tema. O sea, un profeta verdadero nunca se levanta para hacer a un lado. No es que Ellen White estaba aquí equivocada, ¿sí? Lo que va a venir es a realzar la obra. Por eso dice la luz del ángel glorioso que se le une al tercer ángel. La obra inicial del tercer ángel. Hermanos, ahí en el libro, ahí tenemos promoviendo también la agenda que hicimos para el programa que estamos haciendo del libro El conflicto de los siglos, la guía de estudio, por ahí la compartimos en PDF, usted la puede descargar y la puede imprimir, queda en un plegable para poder comprender mejor las visiones, porque de eso se trata, hermanos queridos. En el caso de nosotros, los que hemos este libro, hermanos, que estamos orando por la distribución de este libro, que es el libro mundial de la iglesia, para trabajar y en primer lugar con la iglesia adventista del séptimo día, porque es el mensajero que debe vivir el mensaje. ¿Ya? Entonces, hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que alumbrar la tierra con la gloria y el Espíritu se va a manifestar en Apocalipsis 18 para iluminar, escuche, hermanos, para iluminar. ¿Qué va a iluminar? ¿Con qué? ¿Con qué revelación va a ser? Entonces vamos a mirar eso. Va a iluminar la mente de los verdaderos siervos del Señor para que comprendan las revelaciones y las inspiraciones presentes, digamos recientes, ¿sí? Inspiración y revelación reciente entonces ahora tenemos la manifestación presente del Espíritu, está conectada con la revelación reciente del Espíritu, que en este caso es el Espíritu de la profecía. Ahora, hermano, vamos a anotar algo importante aquí, el tema de la base de la visión del gran conflicto. Ya estudiamos la base en el libro de la base de la visión del gran conflicto. ¿Listo? Todas las profecías grandes de la Biblia tienen una base profética. Tienen una base profética. Entonces, por ejemplo, hermanos, la visión del gran conflicto de 1858, aquí la vamos a proyectar rápidamente para que miremos la dinámica de esta aquí está. Podemos verla en este cuadro, en este cuadro que se hizo, ustedes lo tienen en el grupo. Aquí tenemos la base de la visión del gran conflicto inicial, Génesis 3:15, revelada al profeta Moisés 2500 años después del pecado, desde el atrio del templo celestial. Es interesante que usted entienda la dinámica de la revelación, ¿sí? Que entendamos la dinámica. La ampliación de esta profecía está en Apocalipsis 12:17, visión profética media de la visión del gran conflicto, ¿sí? Apocalipsis 12, 1 al 17, revelada al profeta Juan, 4100 años después del pecado, aproximadamente. Miren cómo el Señor dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va en aumento. Mire cómo fue aumentando la luz con respecto a la revelación del gran conflicto. ¿Desde dónde se reveló el Apocalipsis, hermanos? Desde el lugar santo del templo celestial. Pero miren lo que pasó en el tiempo ya, en el fin del tiempo. Visión profética final, o sea, aquí encontramos el día perfecto de la visión del gran conflicto, en la visión de 1858. Ahí lo coloqué hasta 1915, porque fue, o sea, esta visión cubre y tenemos el dato histórico de que esta visión tuvo un desarrollo en lo que concernió al ministerio profético de Ellen White, que esta visión, y lo vamos a ver ahorita aquí, esta visión del gran conflicto de 1858, ya usted sabe que tiene como base Apocalipsis 12, 1 al 17 y Génesis 3:15. Entonces, ¿desde dónde fue revelada esta visión, hermanos? En el lugar santísimo. Exactamente, ya usted se ubica. Ah, por eso es que no entendemos, porque no entendemos la dinámica de la revelación y la dinámica de la redención y la dinámica de la adoración y la dinámica de la testificación, que son las palabras que hemos estado repitiendo, hermanos. ¿Sí? Porque entendemos que esta es la revelación especial del tiempo, del fin del tiempo, ¿cierto? Entonces noten, ¿cuándo recibe el lenguaje esta visión del gran conflicto? Aproximadamente 5.858 años después del pecado. O sea que en el último momento, cuando la historia del gran conflicto está por terminar, el Señor ha revelado el despliegue. Entonces miren la dinámica aquí de la visión del gran conflicto. En primer lugar, aquí la pueden ver el despliegue de luz que el Señor hizo en el fin del tiempo para que su pueblo, que va a ser trasladado a la eternidad, comprenda todo lo que no comprendieron los del tiempo del lugar santo, para que comprendan todo lo que no comprendieron los del pueblo del atrio, los del campamento. Y ellos ahora tienen que comprender la visión. Tenemos que vivir la visión, recibirla. Ahora el Espíritu Santo hoy está trabajando, hermanos, buscando iluminar nuestras mentes para comprender la visión que dio. Entonces, ¿dónde puedo comprender esto, hermanos? Primeros escritos, visión del gran conflicto, ¿en qué año? Bueno, el librito fue producido en el año 1858, ¿cierto? El librito que se llama Dones Espirituales. Usted lo puede ver ahí en el libro Primeros Escritos. En la tercera parte está un libro que se llama Dones Espirituales. Y en 1882 forman, con los tres libritos forman uno. Ahorita lo vamos a ver en la otra diapositiva. Aquí está Primeros Escritos, 1882. Ahí está la visión resumida del gran conflicto en el caso de Ellen White. Para 1870 se escribe la historia de la redención en esa década. Ya se va ampliando más la visión del gran conflicto. Pero miren lo que sucedió luego. ¿Cómo terminó la visión del gran conflicto? ¿Cuántos libros, hermanos? Dice que fueron más o menos, yo aquí tengo el dato, en la hojita que tengo del resumen, la visión del gran conflicto que resume, que suma más de 3.500 páginas. Aquí están. Desde el lugar santísimo se revela, hermanos, mire, aquí está clarito, desde el lugar santísimo, la visión del gran conflicto termina convertida en 7 libros. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es el libro base de esto? Patriarcas y Profetas. Visión del gran conflicto, tomo 1. Año 1890. Profetas y Reyes, visión del gran conflicto, tomo 2. Año 1916. Se sabe que Ellen White muere en 1915, pero ella dejó preparado este manuscrito, el manuscrito de este libro quedó listo antes de morir, y un año después de su muerte,
Se nota que la muerte no dejó que se terminara de comprender, de que se organizara bien la visión del gran conflicto. Entonces, en 1916 se publica el libro Profetas y Reyes. El deseado de todas las gentes es la visión del gran conflicto, tomo 3. Se escribe en el año 1898. El discurso maestro de Jesucristo, visión del gran conflicto, tomo 4, año 1896. Visión, las palabras de vida del gran maestro, visión del gran conflicto, tomo 5, año 1900. Hechos de los Apóstoles, visión del gran conflicto, tomo 6, año 1910. Y el libro, El conflicto de los siglos, que es el que vamos a estar repartiendo, hermanos queridos, es el tomo 7 de la visión del gran conflicto. Qué maravilla, hermanos, entender esto con claridad. En 1888 se escribe, y usted va a comprender, hermanos, el contexto de esas fechas, por qué el Señor en esa fecha revela este libro, en la historia del movimiento, por qué en esta fecha revela este libro, por qué en esta fecha, eso no hay casualidades. Amados, entonces, para tener en cuenta cuántas páginas se escriben desde el lugar santísimo acerca de la visión que comenzó con un versículo en Génesis 3:15, en el inicio del conflicto, ahora en el fin, esa visión del gran conflicto, ¿cuántas páginas tiene, hermanos? Aquí tengo el dato. La visión del gran conflicto. 3.500 páginas. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va aquí, hermanos, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces vamos a mirar algo aquí, con relación a la dinámica, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a mirar aquí, hermanos, vamos a mirar esta parte. Ya usted tiene este mapa mental de por dónde debe comenzar usted como obrero de la 11ª hora, porque debemos usar con sabiduría el espíritu de la profecía, saber usar la herramienta que el Cordero le dio al remanente para que no solamente enfrente al enemigo, sino que prevalezca ante el enemigo, y también para que esté de pie cuando venga el Hijo del Hombre. Vamos a mirar aquí también, entonces tenemos, vamos a mirar esta dinámica de la pantalla aquí, comenzar ahora. Tenemos la dinámica, aquí está. Este diagrama lo tienen ustedes, hermanos queridos. Este es el diagrama de la visión del gran conflicto. Aquí están los 70 años. Resumen parcial de los 70 años del ministerio profético de Ellen White en relación con el desarrollo de la visión del gran conflicto. Este diagrama hace el desarrollo de la visión del gran conflicto. Noten que aquí sale desde el lugar santísimo la revelación del pueblo final. Y luego vienen las bodas del Cordero. Ahí está Nueva Jerusalén. Aquí está el programa de la salvación. Campamento, atrio, lugar santo, se escribe el Nuevo Testamento. Lugar santísimo, se revela el espíritu de profecía. Y después las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén. Entonces, amados hermanos, miren, aquí está la dinámica de estos 70 años. Aquí tenemos la historia de la visión del gran conflicto. Miren que aquí está la visión del gran conflicto. Aquí está la visión del gran conflicto. Se recibió el 14 de marzo de 1858. Estamos a 165 años. Y esa visión más una explicación, an explanation, 1854. Y esta de la primera visión, esta parte de la primera visión que va de 1851, o sea, estos 3 libritos
estos 3 libros que circulaban independientes para ese tiempo, dones espirituales, suplemento de experiencias y visiones, y experiencias cristianas y visiones de Ellen White 1851. Para el año 1882 formaron el libro Primeros Escritos, que es el libro matriz de todas las visiones que el Señor le dio a Ellen White. Formaron Primeros Escritos. ¿Listo? Entonces aquí lo que vemos es que esta visión del gran conflicto se desprende, se va ampliando. Noten que aquí abajo y aquí aquí aparece The Spiritus of Prophecy, tomo 1 al 4. En la década de 1870 se amplía, y esta ampliación la podemos tener aquí, sube. Noten que aquí está Spiritual Gift, tomo 3, 4, bueno, ahí está todo, 1864. Todo ese proceso, ampliación media de la visión del gran conflicto, ampliación de Apocalipsis 12 para el fin del tiempo. Y ahora tenemos aquí el libro, Historia de la Redención, que es el segundo libro importante en el desarrollo de esta visión. Historia de la Redención, Spiritual Gift, tomo, ahí está, 1870. Es la segunda ampliación de la visión del gran conflicto. ¿Ya? Ahora tenemos acá finalmente, entonces, ampliación profética final de la visión del gran conflicto. 7 tomos. Aquí está lo mismo que hice en el otro diagrama. 7 tomos. Patriarca y profeta, profetas y reyes, deseo a toda la gente, discurso maestro de Jesucristo, palabras de vida, hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Que esto, amados hermanos, es esto el cumplimiento profético perfecto de la visión de lo que conocemos como el Evangelio eterno. ¿Por qué se llama Evangelio eterno, hermanos? Apocalipsis 14, 6. Hay muchas explicaciones, pero la explicación más clara es que la palabra evangelio significa lo que el Señor dijo y lo que hizo. Lo que dijo y lo que hizo. ¿Estamos? Eso se llama evangelio. ¿Qué es evangelio? Lo que el Señor dijo, hizo recientemente por nosotros, porque se llama buena nueva. Buena nueva. El Señor resucitó a Lázaro. Eso lo hizo. ¿Es nuevo? No, entonces ya es un evangelio histórico. ¿Estamos? La palabra evangelio es lo que él dijo y lo que él hizo. ¿Qué es lo que hay en Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Lo que él dijo y lo que él hizo en la primera venida. En el tiempo de la primera venida. Por eso para ese tiempo se le llamó evangelio, porque eso era nuevo y eso era bueno en gran manera. Pero para nosotros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan son evangelios históricos. Por eso para el fin del tiempo, nosotros estamos en el contexto del evangelio eterno de Apocalipsis. Ahí hay 3 ángeles, primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. Lo podemos decir así: primer evangelio de otoño, segundo evangelio de otoño y tercer evangelio de otoño. Primer ángel, primer evangelio de otoño, segundo ángel, segundo evangelio de otoño y tercer ángel, tercer evangelio de otoño. 4 de primaveras que anuncian el inicio de la obra redentora y 3 escatológicos que anuncian el fin, que es el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, ese evangelio es eterno porque el Señor lo que hizo en el fin del tiempo, ¿qué fue? Tomar todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo en la historia del gran conflicto y lo aplicó al pueblo del fin del tiempo. ¿Estamos? Lo que dice el libro, en la introducción, el libro
el libro Conflictos de los Siglos. Y aquí lo que dice la introducción escrita por Ellen White, que es muy completa aquí, dice aquí entonces, mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal, estoy leyendo la página 13 en la introducción, fueron reveladas a Ellen White, a quien escribe estas páginas, en una ocasión que se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó contra los discípulos del Salvador. En toda la historia, escuche, en toda la historia puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios. La misma política de engaño mediante la cual se hace aparecer el error como si fuera verdad, se hace que las leyes de los hombres sustituyan las leyes de Dios, se induce a los hombres a adorar a las criaturas antes que al Creador. Los mismos principios, solo que toman diferentes formas. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que lo consideren con temor y odio más bien que con amor. Sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios, hacer creer al pueblo que no está sujeto a sus exigencias, sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir los engaños, han seguido con rigor implacable. Se pueden ver en la historia de los patriarcas, los profetas, los apóstoles y de los mártires, y ahí está resumiendo todo lo que hizo el Señor en el fin del tiempo, fue tomar todo lo que Dios hizo y todo lo que Él dijo y lo aplicó al pueblo del fin del tiempo para que tuviera herramienta suficiente para enfrentar la guerra del dragón. Ahora, además de eso, ¿qué hace el Señor? Revela todo lo que Satanás dijo y todo lo que Satanás hizo en el desarrollo del gran conflicto y nos los transmitió a nosotros, porque lo que fue, eso volverá a ser. Entonces el Señor hizo eso y por eso tenemos lo que se llama, ¿qué cosa? El Evangelio eterno. ¿Por qué se llama eterno, hermanos? ¿Por qué se llama eterno? Porque ya como le dije aquí, hermanos, en esta presentación, ¿por qué se llama eterno? Espero que no se me haya borrado aquí. ¿Por qué se llama eterno? Vamos a mirarlo aquí en esta parte. ¿Por qué se llama eterno? Aquí está conflicto. Esta. Se llama eterno, hermano, porque va desde la eternidad perdida hasta la ¿qué? Hasta la eternidad recobrada. ¿Estamos, hermanos? Por eso se llama Evangelio eterno. ¿Qué comienza, por ejemplo? ¿Qué comienza, amados hermanos, a decirnos, qué comienza a Patriarcas y Profetas? ¿Qué relata Patriarcas y Profetas? La historia de los patriarcas y los profetas de Eternidad Israel, perdida. lo que se perdió. La eternidad perdida. ¿Qué anuncia el conflicto de los siglos? El séptimo tomo. La eternidad recobrada. Entonces, cuando dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesús, usted no tiene que inventar nada, amado hermano. Usted lo que tiene es que recibir lo que el Cordero le dio al remanente, entenderlo, vivirlo y salir a ¿qué? Salir a compartir el Evangelio eterno. Por eso no tenemos permiso para escribir más libros. Hay que ayudar a la iglesia a entender las visiones que el Señor nos ha dado, hermanos queridos. Yo quería terminar en esta hora con la visión, la primera visión de Ellen White, para que hagamos el empalme y nos vamos a dar cuenta que lo que vino el Señor finalmente a hacer en el fin del tiempo fue ampliar la visión del gran conflicto. Yo quisiera que aquí tengo para compartir pantalla esta parte que hice, usted lo puede tener aquí también,
Finalmente, hermanos, esta partecita, por favor. Aquí tengo yo lo hice, ustedes lo tienen allá. La primera visión del Ellen White. Aquí lo que hicimos fue lo que hizo Jaime White en esta hojita. Esto lo hizo Jaime en el año 1846, solo que aquí lo ampliamos. Jaime White le introdujo los textos bíblicos pertinentes, los textos bíblicos de citas bíblicas explícitas e implícitas en la primera visión. Eso lo hizo en 1846. Este servidor lo que hizo fue tomar eso que él hizo y meterle algunos textos que de pronto él omitió. Por ejemplo, miren la primera visión. ¿Ya? Vamos a leerla ahí. Dios me ha mostrado el qué. Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en su viaje a la santa ciudad. ¿Dónde queda? ¿En qué libro me está mandando aquí a leer, hermanos? ¿Qué capítulos? La santa ciudad. ¿Dónde queda la santa ciudad en la visión del gran conflicto? ¿En qué libro la encuentro? En el conflicto de los siglos, el tomo 7. ¿Sí? ¿Listo? Dice entonces aquí, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese del festín de boda. En la visión del gran conflicto, ¿en qué capítulo sucede, hermanos queridos? Por ejemplo, si citamos el libro Primeros Escritos, ¿en qué capítulo se consuma la boda del Cordero? ¿En qué capítulo se consuma la boda del Cordero, hermanos? Se llama el capítulo 66, terminación del tercer mensaje. ¿Ya? En el fin de los 2300 tardes y mañana no está también. No, estoy hablando de la cronología, hermana Silvia. O sea, estoy hablando de la cronología, ¿sí? Digamos, ¿dónde se consuma la boda? En el libro, en el capítulo 66 de Primeros Escritos. Se llama terminación del tercer mensaje. Allí dice, todos los casos han sido de vida para muerte. Lo que habían perseguido al juicio, dice proseguido, dice, mientras Jesús oficiaba en el lugar santísimo, había proseguido el juicio de los justos y luego el de los justos y de los vivientes, de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho por expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Entonces, ¿dónde se da la segunda venida? En el capítulo 68, liberación de los santos. Noten que lo que viene a ser la visión del gran conflicto es a contextualizar la primera visión que Dios le dio a Ellen White en 1844. O sea que la primera visión, amados hermanos, es la visión final del gran conflicto. O sea, voy a repetirlo. La visión inicial que recibe Ellen White termina siendo el cabezote final de la visión del gran conflicto. Voy a dar otro argumento. Por ejemplo, voy a leer aquí nada más esta parte. Al comienzo del sendero, detrás de los que ya estaban andando, había una brillante luz que, según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. ¿Dónde ubica en la visión del gran conflicto? ¿En dónde está, hermanos? En el caso de Primeros Escritos. ¿Dónde está el clamor de medianoche? ¿Dónde ubica la visión del gran conflicto el clamor de medianoche en la cronología de los eventos finales? ¿Alguno lo tiene a la mano? Mensaje del primer ángel. El mensaje del segundo, hermana Silvia. ¿Ya? Sí, sí. Capítulo. Ya le digo. Capítulo 55 de Primeros Escritos, el mensaje del segundo ángel. ¿Sí ve? O sea, lo que viene al Señor en 1858
es a darle un contexto a la primera visión de 1844. Esto es muy importante, hermano, que usted lo comprenda, lo analice, ¿sí? Entonces aquí lo que dice, mire, ahora noten, delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad celestial, y si no apartaban los ojos de él iban seguros, pero no tardaron algunos en cansarse diciendo que la ciudad todavía estaba muy lejos y que contaban con llegar pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz. ¿Cuál luz es esta? ¿Cuál luz es esta? La luz del tercer ángel, la luz inicial del tercer ángel. Entonces, en este momento de la visión, el pueblo adventista estaba alumbrado por la luz del clamor de medianoche detrás, y delante ellos estaban empezando a recibir la luz inicial del tercer ángel. Estamos hoy en el 2023, el cortejo ya no va por donde iba allí, porque esta luz inicial del tercer ángel, para nosotros, hoy, ¿dónde creen ustedes que va el cortejo, hermanos? ¿Todavía sigue allí? ¿Con el clamor de medianoche detrás? No, ahora tenemos la luz inicial del tercer ángel detrás. Y ahora estamos recibiendo la luz del brazo derecho, es de Apocalipsis 18, que se le une a la luz del tercer ángel. Mire que es finalmente lo mismo. Ahora quiero resaltar aquí, por ejemplo, ahí habla otra vez Mateo, y usted puede tener este estudio, hermanos, ahí lo compartimos en el grupo. Pero quiero resaltar aquí, hermano, cuando dice, pronto oímos la voz de Dios, que es semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Dónde ubica la visión del gran conflicto esta escena? Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo de su venida, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentes con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés en bajar del templo. Hermano, alguien que me ayude allí. Primeros Escritos, página 68. ¿Quién lo tiene ahí a la mano, por favor? Vamos a terminar con esta lectura. Por favor. Se llama el capítulo La liberación de los santos. Noten, entonces, ¿dónde contextualiza la visión del gran conflicto esta escena de la primera visión? Ah, entonces la visión del gran conflicto le pone el contexto a las escenas de la primera visión. ¿Alguien lo tiene, por favor, que lo pueda leer? Liberación de los santos. ¿No? ¿Sonido? ¿Están allí, hermanos? Sí, pastor, ahí se escucha. Listo, pastor. Léalo, hermano, por favor. Dice, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo, mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos. Apareció de pronto el sol con toda su refulgencia, y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes, entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Muy bien, ojo con esto, mire, aquí ya empieza. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas. Siga leyendo, hermano. Y sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros, y los que habían muerto, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes había observado su ley. ¿Qué dice la primera visión? Pronto oímos la voz. ¿Por qué dice ella oímos? ¿Acaso ya en ese momento Ellen White no está resucitada, hermanos? Claro que sí. Sí, Porque claro.
Claro, entonces noten, cuando dice pronto oímos, porque ella ya ahí en ese momento ya resucita. En la resurrección especial resucitan todos los que murieron en la fe del tercer ángel. De paso, si hay un adventista que muere y no muere en la fe del tercer ángel, no resucita en la resurrección especial. Y si no resucita en la resurrección especial, no hay resurrección para él en la primera resurrección, sino después del milenio. Esto es interesante, hermanos, porque nosotros somos los obreros de la 11ª hora y se nos va a pagar de primero. Esto es para que usted lo siga investigando. Siga leyendo, hermano, por favor. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba ¿Cuándo una es que frase. se va a hacer eso, hermano? Mire, en la 5ª y 6ª plaga. ¿Cuándo es que vamos a saber el día y la hora de la venida de Jesús? En la 6ª plaga. Así que los que están por ahí, hermano, tratando de buscar esas cosas por ahí está mucha gente con el tema del año 31. Hermanos queridos, es mejor, miren, es mejor dedicarnos a estudiar y a enseñarle a la gente lo que deben estar haciendo, en vez de hacer lo que no debemos estar haciendo, porque ya estamos sobre profecías de eventos, no de tiempos. Siga leyendo. Pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaba por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras, según iban saliendo de los labios de Jehová, y retumbaba por toda la tierra con el estruendo de horrisonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban, gloria, gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes les habían honrado y santificado el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Amén. Entonces noten, hermano, ¿qué es lo que hace la visión de 1858? Colocarle un contexto específico, conciso y preciso a la primera visión, para que el remanente para que el remanente esté completamente preparado para la obra que tiene que hacer en el fin del tiempo. Amados hermanos, para mí fue un gozo poder haber compartido con ustedes lo que el Señor me ha ido haciendo entender. Le motivo para que siga investigando. Le motivo para que siga ahondando, para que siga buscando esta dirección. Hermanos, el trabajo ahora es para que podamos comprender la visión, el espíritu de profecía, la visión del gran conflicto, para que podamos recibirla, para que podamos vivirla y para que llenos del Espíritu Santo salgamos a compartirla al mundo. Tenemos es que tomar lo que el Cordero nos dio para darle al mundo lo que el Cordero nos dio. De lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. El Cordero nos dio a nosotros el Evangelio eterno, por lo tanto debemos darle al mundo ¿qué cosa? El Evangelio eterno. Entonces, ¿cuál es el Evangelio eterno? Contextualizar todo lo que Dios hizo y todo lo que dijo en la historia y aplicarlo al fin del tiempo. Todo lo que Satanás dijo y todo lo que Satanás hizo en la historia y aplicarlo en el fin del tiempo para preparar a este pueblo para que sobreviva a la guerra que el dragón está haciendo y para que estemos de pie delante del Hijo del Hombre, que ese es el propósito con el cual termina aquí. Quiero terminar esta serie con la oración que hace Ellen White aquí en el libro, Primeros Escritos. Finalmente dice ella ahí, desarrollar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error, descubrir las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mar, derramando luz sobre el origen
y el conflicto, el fin del conflicto del pecado en forma tan que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas quede plenamente manifiesta, en esta obra. Que por su influencia, o sea, que por la influencia de este libro, muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos actos para participar de la suerte de los santos en luz, para la gloria de aquel que nos amó y nos dio a sí mismo por nosotros. Tal es la ferviente oración de la autora del libro. Esta oración se pueda responder, amado hermano, en tu vida y en mi vida, en mi familia, en tu familia, en la iglesia y en tu iglesia. Y que la tierra sea alumbrada con la gloria. Vamos a orar. Padre eterno, gloria te damos, porque no nos has dejado solos. Gracias te damos por el espíritu de profecía, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo y ayúdanos a compartirlo llenos de tu espíritu para que la tierra sea alumbrada con tu gloria. Gloria te damos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén, amén.